Lo que van a presenciar a continuación no hace más que confirmar algo que muchos ya intuíamos, aunque eso no le quita gravedad ni dolor al asunto. La tragedia golpea con fuerza. Una joven de apenas 33 años ha sido hallada sin vida en su propio domicilio, dejando tras de sí no solo el desconcierto y la tristeza, sino también una oleada de reacciones públicas difíciles de comprender. Mientras la familia intenta asimilar esta pérdida tan reciente, su hermana ha comenzado a recorrer los distintos programas de televisión, revelando detalles íntimos y lanzando duras acusaciones en lugar de gestionar este drama en privado. En lugar de recurrir a una llamada telefónica o presentarse en persona para tratar los asuntos familiares, ha optado por exponer sus opiniones y emociones ante las cámaras. Resulta inquietante observar cómo apenas 24 horas después del sepelio, la familia se ve envuelta en un espectáculo mediático que despierta más indignación que empatía. En uno de estos espacios televisivos, concretamente en el programa Tardegar, la escena alcanzó tintes surrealistas. La hermana, lejos de mostrarse afectada o derrumbada por la pérdida, no derramó ni una sola lágrima. Se dedicó más bien a señalar y culpar a los allegados del padre de su sobrina, José Fernando, hijo de Ortega Cano. Sus intervenciones estuvieron marcadas por la crítica y la confrontación, sin dar espacio al duelo o al respeto por la memoria de la fallecida. Resulta especialmente doloroso ver cómo se instrumentaliza un momento tan delicado, utilizándolo como vía de exposición pública y ataque. Cuando se le preguntó por su madre, la reacción fue todavía más desconcertante. Admitió que ni siquiera le había comunicado que estaría participando en el programa. Aseguró que su madre, probablemente acompañada por Rocío, tendría la televisión apagada y no estaría al tanto de lo que ocurría. Aún así, defendió su decisión de no informarla, alegando que ella le brindaría su apoyo pasara lo que pasara, y que ya le contaría más adelante lo ocurrido si lo consideraba necesario. Este comportamiento genera una pregunta inevitable. ¿Qué tipo de entorno familiar permite que se priorice una aparición televisiva por encima del duelo íntimo y respetuoso que se esperaría en estas circunstancias? ¿Qué clase de vínculo justifica que, tras enterrar a una hermana, una persona decida acudir a un plató a exponer sus disputas familiares en lugar de buscar consuelo y unidad con los suyos? No estamos hablando de un conflicto sin relevancia, sino de la tutela y el futuro de una niña de tan solo 8 años. Se ha llegado incluso a insinuar que la menor está siendo utilizada como moneda de cambio en este enfrentamiento mediático. Según algunas fuentes, la difunta habría expresado en vida su deseo de que su hija quedara bajo el cuidado de la familia de Ortega Cano, más específicamente en manos de Ana María Aldón. Sin embargo, esta declaración de voluntad no habría sido formalizada mediante documento alguno, lo que deja todo en el terreno de la especulación. La hermana, en sus declaraciones, niega la existencia de ningún testamento o documento que avale ese deseo. No obstante, admite que en alguna conversación informal su hermana mencionó que preferiría que la niña quedara con esa parte de la familia, quizá como reacción a la relación tensa que mantenía con su propia madre y hermana. A pesar de ello, insiste en que nada fue firmado ni quedó registrado oficialmente. Es decir, aunque la difunta pudo haber compartido ese pensamiento en algún momento, no se trató de una decisión legalmente vinculante. Por tanto, se abre un debate ético sobre la verdadera voluntad de la madre y sobre quién debe asumir la responsabilidad del bienestar de la menor. En este contexto, Raquel Mosquera tomó la palabra para expresar su desconcierto ante lo que estaba presenciando. Su intervención fue directa. ¿Por qué no reunir a ambas familias en privado, en lugar de airear estas disputas en televisión? ¿Por qué someter a una niña a esta exposición pública innecesaria cuando lo que necesita es estabilidad y protección? La respuesta no tardó en llegar, cargada de evasivas y justificaciones. Se acusó a la familia de Ortega Cano de no haberse ocupado suficientemente de la niña, de no haber estado presentes durante fechas importantes o de no haber hecho seguimiento a su educación. Sin embargo, se deslizó también que Ortega Cano, pese a todo, habría estado enviando ayuda económica con regularidad, debido a la imposibilidad de José Fernando de asumir esa carga por su estado de salud mental. Estas informaciones, no confirmadas oficialmente, apuntan a que la menor no ha estado desatendida económicamente, aunque la relación emocional y presencial con sus abuelos y tíos paternos habría sido mínima. Ante la avalancha de acusaciones que fueron lanzadas sin filtros y con un tono que rozaba lo acusatorio más que lo constructivo, se impone una reflexión inevitable que va más allá de lo que se dijo en un plató de televisión y que apela al sentido común, a la lógica humana y a una mínima capacidad de empatía. ¿Cómo se puede exigir una presencia física constante por parte de una familia que no reside en la misma ciudad, que está atravesando su propio duelo, que puede estar enfrentando limitaciones de tipo económico, laboral, emocional e incluso psicológico?
Resulta desconcertante que esa exigencia se plantee sin considerar el conjunto de circunstancias geográficas y personales que condicionan cualquier implicación directa en la vida cotidiana de una menor. La hermana de la fallecida, con una seguridad que más bien parecía una construcción emocional frente a las cámaras, dio la impresión de ignorar por completo que no todo vínculo afectivo puede traducirse en visitas, llamadas o presencias inmediatas, como si la realidad fuera siempre tan simple como presentarse y hacerse cargo, como si los obstáculos del día a día no existieran para las demás familias. Lo afectivo no siempre tiene forma tangible, y lo que quizás para ella se presenta como desinterés podría, en verdad, estar atravesado por dolor, confusión o incluso miedo. En lugar de partir de esa comprensión, en lugar de asumir que hay muchas maneras de amar y muchas formas de estar presentes sin necesidad de protagonismos públicos, eligió un camino completamente distinto. El de la confrontación abierta, el de la acusación constante, el de la exposición mediática sin límites. Parecía no tener ningún interés en construir puentes, en sentarse a dialogar o en asumir una postura de escucha activa hacia la otra parte implicada, sino que todo su discurso estuvo dirigido a marcar distancias, a señalar errores ajenos, a victimizarse constantemente mientras se presentaba como la única figura legitimada para hablar desde el dolor. La televisión, lejos de funcionar como un espacio para la verdad o la conciliación, se convirtió en su escenario para continuar alimentando una narrativa polarizada, donde unos eran los buenos y otros los malos, donde no cabía matiz ni reconocimiento de la complejidad. Y en medio de ese espectáculo mediático, no fueron pocos los que comenzaron a preguntarse qué papel juega realmente la exposición pública en todo esto, qué intención subyace a esa insistencia en participar en programas, en conceder entrevistas, en contar una y otra vez los mismos hechos con la carga emocional medida, casi ensayada, que suele seducir a las audiencias. ¿Es este un intento legítimo de proteger a una menor, o por el contrario, estamos asistiendo a una forma de rentabilizar el drama? Esa sospecha no puede ser descartada a la ligera. En el ecosistema actual de la televisión, donde el dolor humano se convierte en contenido y donde las lágrimas venden tanto como los escándalos, resulta ingenuo no considerar que hay intereses económicos en juego, que hay cachés por aparición, que hay contratos y cláusulas, que la imagen de quien sufre también puede ser gestionada como un producto. La pregunta, aunque incómoda, es válida. ¿Cuánto hay de genuino en ese discurso y cuánto hay de estrategia para facturar? Cuando los relatos íntimos se repiten en distintos programas, cuando las emociones se administran según la audiencia, cuando las contradicciones internas del discurso se justifican con frases hechas, cuesta no pensar que la televisión se ha convertido no solo en un refugio para quienes buscan justicia, sino también en una plataforma para quienes buscan visibilidad, influencia, reconocimiento o incluso dinero. Así se llegó al momento más tenso del programa, ese instante en el que ya no había espacio para la neutralidad y todo pendía de una palabra, una mirada, una afirmación que pudiera inclinar la balanza. La cuestión de la custodia fue abordada con una mezcla de nerviosismo y presión que traspasó la pantalla. ¿Qué pasará ahora con la niña? ¿Quién debe cuidarla? ¿Qué es lo mejor para su bienestar a corto y largo plazo? En ese contexto, la hermana de la madre fallecida, tras una larga intervención, terminó reconociendo lo que muchos ya intuían, que la figura más adecuada para cuidar de la menor, por cercanía, por experiencia, por estabilidad emocional y por capacidad, era la abuela materna. Lo dijo sin titubeos, como si fuera una verdad indiscutible que, sin embargo, contrastaba fuertemente con todo el discurso previo que había mantenido durante la emisión. A pesar de haber cargado contra la familia paterna, de haber presentado la situación como un enfrentamiento irreconciliable, concluyó que lo único verdaderamente importante era que la niña no perdiera el vínculo con la otra parte de su familia, es decir, con los parientes de su padre. Un mensaje, en teoría, conciliador, incluso sensato, pero que llegaba tarde, desbordado por todo lo que se había dicho antes con un tono de confrontación, con palabras que herían, con afirmaciones que no dejaban espacio para la duda ni para el perdón. Esa contradicción entre lo que se dice y lo que se hace, entre el fondo del mensaje y la forma en que se transmite, es uno de los aspectos más tristes y reveladores de este caso. Porque lo que debería haber sido un proceso íntimo, reservado a los afectos, resuelto en el marco de la discreción y la empatía, acabó siendo un escaparate de reproches cruzados, de medias verdades, de frases diseñadas para impactar más que para aclarar, y de una estrategia de victimización que relegó a un segundo plano a la verdadera protagonista de esta historia. Una niña que, en medio de todo este circo mediático, ha perdido a su madre y necesita más que nunca contención, estabilidad, afecto. Verdadero y adultos responsables que piensen más en ella que en sí mismos. Porque, y esto es lo que más duele, en ningún momento del programa se abordó con la suficiente profundidad cómo está viviendo ella esta situación, que necesita emocionalmente, cómo se le está explicando lo que ha pasado,
qué herramientas están utilizando para acompañarla en su duelo, ni qué profesionales están ayudando a que este tránsito, inevitablemente doloroso, sea lo menos traumático posible. Todo giró en torno a los adultos, a sus heridas no resueltas, a sus rencores acumulados, a sus deseos de tener la última palabra. Y la niña, como tantas veces ocurre, quedó silenciada, convertida en objeto de disputa, en pretexto para justificar posturas irreconciliables, en símbolo de un conflicto que, en lugar de sanar, se reproduce y se amplifica en cada aparición televisiva. En resumen, lo que se vivió en ese plató no fue otra cosa que el reflejo más descarnado de una tragedia familiar convertida en espectáculo. La muerte de una joven madre, el dolor inconmensurable de su hija, la fragilidad de los lazos familiares y la imposibilidad de alcanzar acuerdos se presentaron no como asuntos que requieren silencio, respeto y tratamiento profesional, sino como materia prima para el entretenimiento. Y lo que resulta más inquietante aún es que todo indica que esto seguirá ocurriendo. Mientras haya cámaras encendidas, micrófonos dispuestos y productoras dispuestas a pagar por cada testimonio, los protagonistas de esta historia seguirán acudiendo, seguirán hablando, seguirán alimentando una narrativa que ya no pertenece a lo íntimo, sino al dominio público. Y en esa transformación, en ese paso del dolor real al contenido rentable, se pierde algo fundamental: la humanidad. Resulta verdaderamente inquietante observar cómo, tras una tragedia familiar reciente, ciertas personas optan por dirimir asuntos profundamente sensibles, como la tutela de una menor, a través de medios televisivos, en lugar de abordarlos en la privacidad y con la serenidad que el caso exige. Es sorprendente, y en muchos sentidos, decepcionante, que haya quien, apenas transcurrido un día desde el sepelio de un ser querido, decida aparecer en un plató con el único propósito de exponer públicamente desavenencias personales. En este caso, no estamos hablando simplemente de desacuerdos familiares. Se trata de la vida y el bienestar emocional de una niña, de su estabilidad y su futuro. Lo razonable sería que los adultos implicados se reunieran en un entorno íntimo, con madurez, y trataran de llegar a un consenso sobre quién debe encargarse, con verdadera dedicación, de la tutela de la menor. No se trata únicamente de recogerla del colegio o acompañarla a actividades extracurriculares como sus clases de flamenco, que por cierto, le están yendo magníficamente. Hablamos de asumir una responsabilidad integral, continua, cotidiana. Porque ejercer como figura materna no es simplemente presentarse esporádicamente cuando conviene o cuando hay cámaras delante. Es estar día tras día, madrugada tras madrugada, cuando hay fiebre, cuando hay deberes, cuando hay llanto. Y quien no esté dispuesto a asumir todo eso, mejor que no hable de ejercer como madre, ni que se postule como figura tutelar. En este momento, la niña se encuentra bajo el cuidado de su abuela y de su tía, quienes están haciendo todo lo posible para mantener su rutina intacta, para que su rendimiento académico no se vea afectado y para que continúe desarrollando su pasión por la danza. Pero, pese a este esfuerzo, hay quienes lanzan acusaciones veladas, insinuando que la responsabilidad debería recaer en Gloria Camila, como si fuese obligación suya reorganizar toda su vida para ocuparse de la pequeña, incluso si eso implicara mudarse a otra ciudad. La lógica más básica indica que si alguien desea la custodia de una menor, debe tener la capacidad y la disposición de encargarse del día a día, de estar presente durante los 9 meses del curso escolar, de levantarse temprano para llevarla al colegio y de ofrecerle estabilidad emocional. Pretender que otra persona lo haga por uno, cuando uno mismo se desentiende, no solo es irresponsable, sino profundamente injusto. Y lo que más indigna es que estas exigencias vienen acompañadas de una crítica constante. Quejas y más quejas. Que si nadie colabora, que si todo recae sobre una sola persona. Cuando en realidad, lo que se percibe es una clara intención de descargar responsabilidades mientras exige apoyo económico o logístico desde la distancia. Incluso se ha llegado a insinuar que José Fernando habría manifestado su voluntad de que la custodia quedase en manos de una de sus hermanas simplemente porque sabe que ella pasa del tema. Este tipo de afirmaciones, expresadas con una frialdad pasmosa, únicamente alimentan el conflicto y distorsionan la realidad. Los hechos son otros. Según fuentes cercanas a la familia, existe una predisposición real por parte del entorno paterno para encargarse de la niña si fuese necesario. Se ha hablado incluso de que, si se llegara a una situación judicial, sería más que probable que un juez determinase que la custodia recayese en manos de Gloria o de Ortega Cano, precisamente por el entorno estable que podrían ofrecerle. Y si eso ocurriera, no sería aceptable que luego los mismos que ahora critican aparecieran llorando en los medios de comunicación, lamentándose por una decisión legal cuando son ellos quienes no han demostrado voluntad de asumir el compromiso real que implica criar a una menor.
Además, resulta escandaloso que en medio de todo este torbellino, la figura de la niña quede relegada al segundo plano, convertida casi en una ficha de ajedrez en una partida donde lo que parece importar más es quien queda bien en televisión, quien genera más simpatía o quien logra mayor repercusión mediática. En vez de proteger su intimidad, su estabilidad y su inocencia, se la convierte en protagonista involuntaria de un circo que nada tiene de ético ni de constructivo. Es lícito preguntarse qué pensará esta niña cuando crezca y tenga la edad suficiente para revisar todo lo que se dijo y se hizo en su nombre. ¿Cómo juzgará a quienes decidieron lucrarse emocional o económicamente con su situación? Y, sin embargo, todavía hay quien actúa con cinismo, mostrando una preocupación selectiva según convenga. Se acusa a Gloria de no querer implicarse, mientras se omite que quienes hacen estas acusaciones han optado por la vía pública para reclamar lo que, si fuera auténticamente sincero, deberían haber gestionado en privado. ¿Desde cuándo los conflictos familiares complejos se ventilan en un plató? ¿Desde cuándo la custodia de un niño es tema de debate televisivo en lugar de resolución judicial o familiar? La falta de coherencia en todo este asunto es tan evidente que resulta difícil no detenerse a analizarla con cierto estupor. Por un lado, se exige implicación, una supuesta entrega incondicional hacia el bienestar de una menor, mientras por otro, se renuncia abiertamente, y sin pudor, a las responsabilidades más elementales que tal implicación conlleva. Se reclama desde el discurso, pero se abandona desde la práctica. Se invoca el amor, pero se delega el cuidado. Se alzan voces que claman por protección, por estabilidad, por afecto, mientras esos mismos labios pronuncian tales palabras delante de un foco, de una cámara, de un público, convirtiendo el dolor íntimo de una familia rota en un espectáculo de consumo masivo. Y es que no deja de ser chocante, incluso ofensivo, que alguien pretenda erigirse en figura materna cuando, con apenas 24 horas de distancia desde el entierro de su hermana, ha optado por acudir a un plató televisivo para hablar de su pena, de sus heridas y de lo que considera su lugar en la vida de la menor. ¿Dónde queda, entonces, el respeto por el duelo? ¿Dónde queda la prudencia, el silencio necesario, la introspección que demanda una pérdida tan reciente? Participar en tertulias, emitir valoraciones públicas, señalar con el dedo a otros familiares como si la responsabilidad fuera ajena, cuando el propio comportamiento contradice el discurso, no solo desvirtúa el debate, sino que lo pervierte por completo. Porque el verdadero amor, la verdadera entrega, no necesita justificarse ante las cámaras. Se manifiesta con hechos, no con palabras, y mucho menos con discursos televisivos vacíos de compromiso real. ¿Qué mensaje se está enviando realmente cuando se dice proteger y se expone, cuando se dice amar y se instrumentaliza, cuando se dice cuidar y se huye de la convivencia cotidiana que ese cuidado requiere? ¿Qué ejemplo se está dando a esa niña, que lo ha perdido todo y que, por si fuera poco, debe asistir ahora a esta batalla mediática por su tutela, como si de un trofeo se tratara? La verdad, aunque duela, es clara. No se trata de quien llora con más dramatismo en televisión, ni de quien logra conmover al público con una intervención emocionalmente intensa. Aquí no se está disputando una ovación ni se busca la empatía del espectador. Esto no es un castín de buenas intenciones ni una competición de sentimentalismos. Se trata, simple y llanamente, de actos. De acciones concretas, sostenidas en el tiempo. De presencias constantes. De asumir las consecuencias de lo que se dice querer, sin excusas, sin condiciones, sin poner por delante la comodidad propia ni los intereses mediáticos. Y hoy por hoy, la realidad es que quienes están cargando con ese peso, sin alardes, sin cámaras, sin entrevistas, son la abuela y la tía de la menor. Son ellas las que han reconfigurado sus rutinas, sus horarios, su vida entera, para ofrecer a la niña la estructura, el afecto y la estabilidad que necesita en un momento tan frágil. Son ellas quienes están asegurando que no falte a clase, que mantenga su ritmo académico, que continúe con sus actividades extracurriculars, que siga bailando, que no se derrumbe emocionalmente. Son ellas las que están ahí, cada mañana y cada noche, resolviendo sus dudas, calmando sus miedos, limpiando sus lágrimas, dándole esa continuidad emocional que ningún plató puede ofrecer. Y es precisamente eso lo que no se grita en una tertulia televisiva. Porque el compromiso no se vocifera, se practica. Porque el cuidado no se anuncia, se ejerce. Y porque el amor verdadero no necesita reflectores ni titulares. Se expresa en el silencio de la madrugada, en las conversaciones discretas al salir del colegio, en la rutina aparentemente anodina de preparar una merienda, de repasar una lección, de acostarse a su lado cuando tiene pesadillas. Tal vez, en lugar de utilizar los medios como arma para redibujar la narrativa según convenga, lo más sensato sería detenerse a reflexionar. A hacer un ejercicio de honestidad profunda, aunque duela. A abandonar, de una vez por todas,
el impulso de juzgar desde la distancia y de cargar responsabilidades sobre quienes, por el contrario, están demostrando con hechos lo que significa cuidar. Porque esto no va, ni debe ir jamás, de egos enfrentados, de quien tiene la última palabra o de quien consigue más tiempo en pantalla. Esta historia va, o debería ir, de una niña que está creciendo sin su madre. Una niña que necesita más que nunca serenidad, presencia adulta, afecto estable, contención emocional. Una niña que no debería ser utilizada como escudo emocional, ni como bandera, ni como excusa para buscar protagonismo en los medios. Va de reconstruirle el mundo, no de arrastrarla a un conflicto ajeno a su voluntad. Va de proteger su futuro, no de pelear por el relato. Y por eso, la pregunta que debería estar en el centro de todo esto no es quién tiene razón, sino, ¿qué es lo que realmente necesita esta niña ahora mismo? La respuesta no se encuentra en una entrevista ni en un programa de televisión. La respuesta está en la capacidad de los adultos de comportarse como tales. En su madurez, en su templanza, en su capacidad para dejar el ego a un lado y pensar primero en ella. En la voluntad de renunciar al foco y asumir, con generosidad y constancia, aquello que la niña necesita. Amor sincero, cuidado verdadero y una vida alejada de los conflictos públicos. Porque, al final, de eso se trata. De saber estar. De saber amar. De saber callar cuando hay que callar y actuar cuando hay que actuar. Y eso, por ahora, solo lo están haciendo unas pocas personas. Y lo hacen lejos de las cámaras.